artistas que van a todas las exposiciones y a todo eso lo llaman inversión. Puede serlo, pero muchas veces es un gasto disfrazado de inversión porque nunca se sentaron realmente a calcular cuánta obra tienen que vender para llegar a un mínimo punto de equilibrio. Cuando murió en la absoluta pobreza, y no porque le faltara talento, sino porque era muy confiado, porque nunca se tomó su negocio en serio y cuando no te crees el valor de lo que haces, lo regalás. ¡No! ¡Me robaron! Esa fue mi primera conclusión cuando fui a buscar una plata que estaba segura de tener y no estaba. Media mañana estuve así, revisando, contando, buscando en la cartera, en la billetera, en el bolsito, sin entender, hasta que me fui acordando de a poco. La seña del atril nuevo, las nuevas pinturas metalizadas que imaginé usando, aunque no las necesitaba para nada, unos pinceles por acá, unas cositas por allá, todos comprados en una misma salida en donde entré a esa artística porque vi un descuento espectacular, estaba con esa efervescencia donde me dijeron que era el descuento por única vez y de repente, bueno, todo parece urgente y necesario. No sé si te pasó, pero bueno, yo lo compré feliz y lo olvidé al instante. No lo registré. Y días después, cuando quise anotarme en una expo, fui a buscar esa plata y no estaba. Y yo había contado con eso. Bueno, a ver, esto me pasó a mí, que soy contadora y sé lo que es una planilla de egresos. Pasé años auditando números ajenos con lupa y, sin embargo, en mi propio negocio asumí un compromiso con un dinero que ya no tenía. Porque esos egresos los había sacado mentalmente del plano como si comprar materiales no fuera parte del negocio. Pero sí contaba. Y cuando no lo registrás, en algún momento te encontrás exactamente donde me encontré yo, buscando esa plata que no estaba y no entendía por qué. Bueno, si te pasa o te pasó es porque en algún momento no estuvimos solas en esto. Y la buena noticia es que podés revertirlo. ¿Qué tal si empezamos hoy con una historia que traje para contarte? Esta historia me vino a la mente cuando pensaba en este episodio. Cuando era chica, mi abuelo tenía un amigo artista. No recuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo de haber ido muchas veces a su atelier, de haberme quedado mirando sus obras que eran muy expresivas, coloridas. Me encantaba su arte y la personalidad de ese artista, que siempre se ponía contento de verme, me regalaba cositas. Me acuerdo de haberme ido de ese taller con una macetita con un cactus, con un dedal de plata antiguo que tenía como tallado una muralla china, con una cajita pintada con puntillismo, con pastillitas de menta adentro. Andá a saber de dónde sacaba estas cosas, pero él realmente era una caja de sorpresas. Un tipo que feliz, era un tipo feliz que siempre tenía algún gesto amable conmigo, mientras tomaba un café con mi abuelo. Y yo sin saberlo, a los 13 años más o menos, ya escuchaba conversaciones que después construirían parte de mis vivencias de artista. Bueno, volvamos a esta historia. Este amigo de mi abuelo, que era un artista razonablemente conocido para esa época, ya había tenido exposiciones individuales, ya había vendido obra, era querido dentro del mercado local. Me acuerdo que mi abuelo lo describía como un bon vivant. Le gustaba la buena vida, los restaurantes, tomar buenos vinos, invitar siempre a comer a sus amigos. Era súper amiguero, divertido, de esas personas que iluminan cualquier reunión. ¿Sabes lo que hacía? Cuando llegaban las cuentas, en el restaurante, con sus amigos, en el alquiler, en las deudas acumuladas de esta buena vida, él muchas veces no tenía efectivo para pagar, así que ofrecía sus cuadros. Daba 2 cuadros a cambio de una deuda a un precio, por supuesto, menor que el del mercado, porque los acreedores, obvio que querían plata, y él para convencerlos de que aceptaran les decía, bueno, te doy 2 cuadros en lugar de 1. Estás haciendo negocio. Me acuerdo de esa frase. Y todos se reían porque era un ser muy querible y de afuera realmente pareciera que la vida le fluía. Pensalo un momento. Cada vez que hacía eso, no solo estaba pagando una deuda, sino que estaba sacando obra de circulación a precio de remate, intercambiando activos reales, cuadros que podrían haberse vendido a un precio justo, que podrían haber llegado a coleccionistas, por comidas, por salidas, por gastos que no dejaban nada. Y lo hacía sin registrarlo, sin ver cuánto estaba saliendo, sin calcular lo que le costaba realmente esa noche de restaurante cuando la pagaba con 2 cuadros a mitad de precio. Y así se fue descapitalizando.
No fue de golpe, de a poco, cuadro por cuadro, deuda por deuda, sin que nadie, ni él mismo, llevara la cuenta. Cuando murió en la absoluta pobreza, bancado por un grupo de amigos, entre los que estaba mi abuelo, que cuando se enteraron de su situación decidieron pagarle el alquiler y los gastos básicos para que tuviera que comer. Él lo aceptaba, pero con muchísima vergüenza, porque había tenido una carrera, exposiciones, mercado, y sin embargo había llegado a esa situación por malas decisiones. Y no porque le faltara talento, sino porque era muy confiado, porque nunca se tomó su negocio en serio como para registrar sus ingresos y sus egresos y aprender a distinguir entre lo que era un gasto, lo que podría haber sido una inversión y lo que se estaba llevando por delante sin ningún tipo de retorno. Hoy, a la distancia, pienso que uno de sus grandes monstruos limitantes era ser inseguro con el valor de su obra. Y esto me parece súper importante entenderlo porque no fue solo la buena vida lo que lo llevó a donde llegó. Fue que en el fondo no terminaba de creerse el valor de lo que hacía. Y cuando no te crees el valor de lo que haces, lo regalás. En el caso de este artista, lo usaba como moneda de cambio en situaciones donde debería haber estado cobrando por él. Esta historia me quedó grabada porque fue muy triste enterarme de cómo terminó sus días. Este amigo de mi abuelo que me había regalado esa plantita de cactus que vivió conmigo hasta que terminé el secundario. Me acuerdo que, como te decía, yo tenía 13 años, me la había dado en primaria. Y esta historia me lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces diste algo tuyo a un precio menor del que valía porque no sabías exactamente cuánto tenías? Y no te lo pregunto para que te sientas mal, te lo pregunto porque ese mecanismo, ¿no? Dame lo que quieras, te regalo la obra, es mucho más común de lo que parece. Y muy pocas artistas lo ven como lo que es: descapitalización silenciosa. Te invito hoy a desdramatizar un poco el arte, porque vivir cuesta plata, tener un taller cuesta plata, comprar materiales cuesta plata, presentarse en una expo cuesta plata, formarse en negocios también cuesta plata. Entonces, la pregunta no es si el dinero sale, porque eso va a suceder siempre. La pregunta que ya necesitas empezar a hacerte es cómo clasificás ese egreso, porque de esa clasificación va a depender cómo tomes tus decisiones. Te invito a pensar los egresos dentro de 3 clasificaciones: gasto, inversión y premio. El gasto es dinero que sale y no vuelve. Y está bien que exista porque es parte del costo de operar. El problema no es el gasto, el problema es cuando no sabes que es un gasto y lo llamas otra cosa. La inversión, en cambio, es dinero que sale con la expectativa de que vuelva y que vuelva más, con lo que llamamos un retorno. No es una garantía ese retorno, pero es una apuesta con fundamento. ¿De qué podría ser? La expectativa de obtener mayores ventas, mejores clientes, elevar tu posicionamiento, aumentar tu visibilidad. Si esas expectativas no existen o no son realistas, no te engañes, no es una inversión, es un gasto con aspiraciones. Y como tercera clasificación tenemos el premio. Este es dinero que sale y no vuelve, pero que lo das intencionalmente porque alcanzaste algo que lo merecía. No es un capricho, es un ritual. Es la forma en que le decís a tu propio sistema nervioso: che, pará, esto importó y esto se celebra. Las artistas que nunca se dan premios terminan sintiendo que trabajan en el vacío, que el tiempo les pasa sin ningún tipo de reconocimiento. Y muchas veces quien no les da ese lugar y ese reconocimiento son ellas mismas. Te nombré 3 categorías distintas, pero aquí hay un truco, porque si cambiásemos la perspectiva de cómo miramos esta clasificación y qué hacemos con ella, un mismo egreso puede entrar en cualquiera de las 3. Te invito a cambiar la manera de pensarlas. Imagínate ir a cenar a un restaurante súper exclusivo. Vos me decís, ¿podría ser un gasto? Sí, claro. Si vas porque podés permitírtelo y no hay nada más detrás, sería perfectamente eso. ¿Y podría ser una inversión? Sí, claro, también, si esa cena es con un potencial cliente o una colega con la que estás construyendo algo, sería una reunión de estrategia de trabajo con formato de restaurante. ¿Y podría ser un premio? Absolutamente. Imagínate que vendiste un cuadro importante y querés festejarlo. ¿Es un premio? Hacelo, porque ese ritual tiene un valor enorme para tu energía creativa.
La cena es la misma, el restaurante es el mismo, la diferencia está en la intención con la que abrís esa puerta. Vamos con otro ejemplo que a mí me encanta, un programa de capacitación. ¿Cuándo sería gasto? Y si no lo necesitas y no vas a aplicar lo que aprendas en él, es gasto puro, aunque venga con certificado y acceso de por vida, porque no sirve de nada si nunca lo abrís. Te lo cuento porque debo tener comprados 6 cursos en una plataforma de estudio llamada Doméstica que nunca vi y no creo ya verlos. Ahí quedaron un gasto que compré en un hot sale con un descuento impresionante y una promesa hermosa. Absolutamente un gasto. ¿Cuándo esto sería una inversión? Mira, si la capacitación te ayuda a escalar tu negocio, si lo que aprendes te posiciona para generar más ventas, darte mayor claridad y estructura, si te permite saltar de escalón, eso es una inversión. Y para que realmente se transforme en inversión y no sea ese curso de doméstica abandonado por ahí, requiere de vos compromiso y aplicación. Sin eso, la mejor formación del mundo se convierte en gasto. ¿Y una capacitación puede ser un premio? Obvio que sí. Imagínate que tuviste un logro importante y querés darte el gusto de aprender algo que te apasione, algo que nada que ver, que no tenga tampoco ningún retorno económico directo. Por ejemplo, una formación en cucina italiana, cuando simplemente querés celebrar. O como hice yo hace poco, que me regalé un curso de tarot. Eso también es un premio y está buenísimo que así sea. Vamos con un ejemplo muy nuestro y muy mentiroso, por lo menos yo lo tuve que desarmar varias veces, que es la compra de materiales. Acá me río sola, cómo me he autoengañado con estos egresos y bueno, pero me hago cargo, aquí estoy dando la cara y contándotelo. Ponete en mi lugar también un momento, vas a justificar por qué hacía eso. Viaje al exterior, artística con toda la variedad del mundo mundial y valija vacía. A ver, me traje al Espíritu Santo y los 12 apóstoles en materiales diciéndome que iba a ser la gran inversión. Algunos los usé, pero me había agarrado, no sé, la loca con una técnica que se llamaba quilting, me había comprado de todo para hacerlo, unas máquinas, creo que aún tengo guardado algo en una caja porque me parece que le regalé todo a mis sobrinitas para jugar. Eso no fue inversión, fue un mega gasto con packaging bonito y pasaje de avión incluido. Entonces es súper importante cuando estés haciendo tu lista de materiales y quieras ya empezar a pensar en un negocio, que hagas bien esa necesidad de compra. Hablemos de un caso súper especial también que me encanta porque lo trabajo muchísimo con mis mentoris. Las exposiciones de arte. Acá me quiero detener porque las exposiciones son el ejemplo que más veo mal clasificado y merece su propio análisis. Hay artistas que van a todas las exposiciones. A todas. Pagan las inscripciones, el stand, el traslado de la obra, el enmarcado especial, la ambientación, las tarjetitas, el cartel con su nombre, la iluminación, y a todo eso lo llaman inversión. Puede serlo, pero muchas veces es un gasto disfrazado de inversión porque nunca se sentaron realmente a calcular cuánta obra tienen que vender para llegar a un mínimo punto de equilibrio. Nunca evaluaron si esa exposición conecta con su audiencia ideal o si es tráfico de curiosos que miran pero no compran. Nunca calcularon las comisiones que a veces hacen que vendas bien y aún así termines por debajo del costo. Y hay algo que muy pocas artistas calculan, el costo real. No solo la inscripción y todo lo que te mencioné anteriormente relacionado con el stand, sino que hay que considerar el transporte de ida y vuelta todos los días o el estacionamiento, los almuerzos, los fletes, la persona que te acompaña y algo importantísimo también que se llama costo de oportunidad. Porque el tiempo que estás en esa exposición es tiempo que no estás pintando, que no estás vendiendo por otros canales, que no estás construyendo otras partes de tu negocio. Y ese tiempo tiene un valor. Y si no lo pones en la cuenta, te estás mintiendo sobre lo que realmente te costó estar ahí. Una exposición puede ser una inversión espectacular si te posiciona donde querés estar, si conecta con tu audiencia ideal y mínimamente los números cierran. Y puede ser también un gasto puro si vas, porque todas van, porque hay que estar o porque te ilusionaste con la estética del evento sin mirar ningún número.
La decisión estratégica no sería ir o no ir, sería ir pero con planificación y con registro. Entonces pregúntate, ¿cuánto es la inversión total? ¿Cuántas obras necesito vender para cubrir los costos? ¿Y cuántas debería llevar para tener ganancia real? Volviendo a la clasificación de egresos, quiero contarte una historia personal sobre una decisión que cambió el rumbo de mi negocio. Hace ya varios años tomé una primera decisión de dinero grande en relación a mi propio negocio. Era una capacitación para escalar programas digitales. Recuerdo que costaba $2.500 y había dos cosas que yo no tenía: ni el programa digital que quería escalar, ni los $2.500. Pero sí tenía intuición y una gran capacidad de voluntad y trabajo. Cuando tuve que decidirme, algo dentro mío me decía que sí, que era una inversión, pero casi ninguna certeza de retorno tenía. También se me presentó la duda, a ver, ¿y si en realidad era un gasto enorme que no podía justificar? Solo quería estar ahí y ver qué onda hiciera para mí, porque eso también era una pregunta que tenía que hacerme. En ninguno de los dos casos, pensándolo como inversión o pensándolo como un gasto, veía el retorno cercano. Veía sí el esfuerzo que iba a requerir de mí, el número en la pantalla y lo que tendría que salir a pedir prestado. Me pregunté varias veces si realmente lo necesitaba, si no podía aprenderlo sola, si no había algo más barato que me diera lo mismo. Por suerte, entré igual y esa decisión no solo me dio herramientas para construir lo que hoy tengo, sino que me dio un grupo de colegas y amigas con las que llevo casi 8 años reuniéndonos todos los meses en un mastermind. Mujeres que ya son amigas a quienes recurro no solo en los momentos difíciles, sino para festejar los buenos. Aquí aprendí algo. Este egreso empecé sintiéndolo como gasto y terminó siendo inversión y premio al mismo tiempo. Y no lo supe hasta que pasó el tiempo suficiente para verlo. Y esto es un nuevo enfoque que te agrego. Para que un egreso en una capacitación se transforme en inversión, necesita de vos compromiso y saber que vas a tener que atravesar por una curva de aprendizaje. A ver, obvio que podría no haber hecho el esfuerzo de entender el contenido, de ponerlo en práctica o de no estar activa en el grupo de WhatsApp. Y eso me hubiera llevado a considerarlo un gasto. ¿Me seguís en el razonamiento? Es súper importante mirar hacia atrás y aprender de lo que ya pasó. Ver qué fue realmente un gasto, qué fue una inversión y qué fue un premio. Y usar esa información para tomar mejores decisiones la próxima vez. Contame vos, ¿cómo clasificás lo que sale de tu bolsillo? Ojo que no te estoy preguntando qué compras. Te pregunto desde dónde lo decidís, porque hay artistas que viven justificando cada egreso como inversión cuando en realidad es gasto, y hay artistas que sienten culpa de cada peso que sale, aunque sea la decisión más inteligente que podrían hacer en ese momento. Pero también hay un tercer grupo que es el que más me preocupa, las que nunca se dan premios. Las que trabajan y trabajan un montón, venden, cobran y ese dinero entra en el mismo pozo general sin ningún ritual, sin ningún reconocimiento de que algo en el proceso, en el camino valió la pena, sin una cena, sin un festejo, sin un día de descanso consciente. Y eso, ojo, no es austeridad, es no verse. Y a largo plazo, trabajar sin ningún premio propio es una de las formas más efectivas de apagarse. Ahora venimos hablando de clasificar bien los egresos, pero hay algo que viene de mucho antes, una práctica que viene primero, el registro. No podés saber si algo es gasto, inversión o premio si no sabés cuánto entra y cuánto sale. Gran parte de las artistas que me consultan no llevan registro de sus movimientos, y no porque sean desorganizadas ni porque no les importe, sino porque nadie les dijo que eso también es parte importante del negocio creativo. Tiene que formar parte de tu agenda. Sí, registrar es información y una enorme herramienta de medición, porque sin medición las decisiones de dinero las tomás a ciegas. Cuando hablo de registro, no estoy pensando en una planilla de Excel perfecta con fórmulas y tablas dinámicas actualizadas al minuto. No. Yo misma no soy constante con una planilla así y soy contadora, pero aprendí a registrar con las herramientas que más me son funcionales a cada momento de mi vida, de mi día, de mi mes, de mi lugar,
porque la forma que tengas de registrar tiene que ser la que te funcione a vos, no la que debería funcionar en teoría. Por ejemplo, un audio de voz en el celular para no olvidarte de lo que gastaste, teniendo el hábito de transcribirlo después, para que no quede colgado por ahí. Una app de ingresos y egresos, que hoy hay muchísimas que son gratis y muy simples. Una libretita a la vieja usanza, una nota en el celular. El formato no importa. Lo que importa es que exista, que sea tuyo y que lo uses con conciencia y consistencia. Hay un empresario argentino, dueño de una de las empresas de golosinas más grandes de América, que contaba que su padre, quien había fundado el negocio, llevó toda su vida una libretita con los ingresos, los egresos, lo que le debían los vecinos, los fiados, todo. Y con esa libretita construyó lo que después se convertiría en un imperio. Entonces, el punto no es el formato, el punto es el hábito. Y hay algo más que quiero que te lleves hoy, el concepto de la integridad del registro. No sirve registrar algunos egresos, sirve registrarlos todos, porque a veces nos autoengañamos pensando que ese gasto fue pequeño y no vale la pena anotarlo. Y así, de a poco, nos hacemos las distraídas con la parte que nos incomoda ver. Si compraste materiales de camino a casa y lo pagaste en efectivo, eso va. Si tomaste un café con una clienta y lo pagaste vos, eso va. Si mandaste imprimir tarjetas para una muestra y lo cargaste a la tarjeta de crédito sin anotarlo, eso va. Cada egreso que queda fuera del registro es un número que te estás mintiendo a vos misma. Y los números que te mentís se acumulan hasta que un día buscas una plata que no está sin entender por qué. Exactamente como me pasó a mí con el atril y las pinturas metalizadas. Exactamente como le pasó al amigo de mi abuelo. Porque lo que no se ve, no se puede cambiar. Entonces, hoy vimos que el mismo egreso puede ser gasto, inversión o premio según la intención con la que lo tomás y el retorno que esperás. Vimos que sin registro esa distinción no existe porque tomás decisiones imaginando números en lugar de leerlos. Y que a todas nos pasó en algún momento de no saber lo que no sabíamos. Y siempre hay un punto de inicio desde donde empezar a cambiar eso. No se trata de cuánto tenés, se trata de cuánto sabés que tenés, porque tu negocio ya existe y necesita que lo empieces a mirar. Uno de mis lemas es mejor hecho que perfecto. Usalo para vos. El primer registro que hagas no tiene que ser perfecto, tiene que ser. ¿Y si empezás ahora? Esto fue el episodio 14 de Entre Artistas. En el próximo vamos a hablar de algo que muchas artistas evitan con toda su alma, la visibilidad, de por qué no alcanza con tener obra y de la diferencia entre estar en las redes y ser encontrada por quien realmente quiere comprarte. Si este episodio te resonó, compartilo y déjame en notas que me gusta leerte. ¿Hubo alguna vez que confundiste una categoría de egreso con otra? ¿Un gasto que pensabas que era una inversión o una inversión que trataste como gasto? Nos escuchamos en el episodio 15. Soy Cecilia Fernández Mauri y esto es Entre Artistas, el podcast.